Justo estaba en eso, ya está empezando a ver, ya está grabando. Bueno, entonces les decía, les dejé las notas y pues vamos a ver al menos algunas de ellas. Todas las explicaciones que están aquí son para el problema minimizar, pero como ya saben, viejo truquito, podemos poner todo a maximizar y sacar conclusiones casi inmediatas sobre cómo se resuelve cada caso. Así que solamente vamos a trabajar con este problema minimizar. No sé si la profesora les ponga cosas a maximizar. Sí, creo que sí. Miren, maximizar, la última tabla, pero la pueden cambiar justo con el mismo truco, ¿no? Tienen, ahí donde está, aquí está. Tienen un problema maximizar Z, y lo pueden cambiar a uno de minimizar, digamos Z', igualando a menos Z. Entonces la última tabla, aquí solamente cambiarían los signos. Este Z', déjalo un poquito más grande. Ya, la última tabla, al hacer ese cambio, la última tabla solamente hay que cambiar signos. El 0 pues se queda igual. Aquí menos 9, 0, menos 11, menos 1 medio y menos 294. Y ya tendrían un problema a minimizar con la última tabla y podrían resolver todo, bueno, todos los ejercicios que le piden con estas notas. Y creo que ya. Ah, sí, solo hay que cambiarla. Al concluir, tengan cuidado porque todo va a estar en minimización. Tendrían que regresar. Esto es para plantear el problema. Lo resuelven aquí y después concluyen aquí. Lo regresan. Son como los truquitos que que se van a estar usando. Igual vamos a tener algo así en el problema de asignación. Pero pues vamos a ver primero el análisis de sensibilidad. Para este análisis de sensibilidad tenemos distintos casos que podemos cambiar a nuestro problema. Podemos cambiar alguno de los coeficientes en la función objetivo, que es el cambio en el vector de costos. Este cambio afectaría dependiendo de dos casos, si cambiamos el coeficiente a una variable básica o a una variable no básica. Después tenemos los cambios que se le pueden hacer al lado derecho. En este pues no hay distinciones entre variables porque pues solamente afectas al lado derecho, no estás afectando directamente a las variables. Después tenemos el cambio a la matriz de restricciones, que es la famosa matriz A que siempre manejamos. Entonces, una vez que tenemos un cambio aquí, lo mismo, tenemos que hacer una distinción entre si hicimos un cambio en una columna de una variable básica o una variable no básica. Y las últimas dos, que es adición de una nueva actividad, cuando ponemos un xn adicional, pues ahí tampoco hacemos distinción de caso porque no afectamos directamente a las variables. Y la última, que es la adición de una nueva restricción. Tenemos una nueva restricción adicional y ahora queremos ver cómo afecta a nuestra función objetivo. Me parece que esta última, la de adición de una nueva restricción, fue una de sus preguntas de tarea, en qué pasaba con la región factible cuando se añadía una nueva restricción y qué pasaba con la función objetivo o con el óptimo cuando se añadía una nueva restricción. La resolución del problema aquí sería más compleja, pero lo que respondieron en esa tarea pues es solamente la parte intuitiva. Entonces, ahorita vamos a estar trabajando con este problema, que es minimizar x1 más 3x2, sujeto a estas restricciones.
Ahí está, que se vea mejor. Sujeto a estas restricciones, que es x1 más x2 más x3 mayor o igual que 3, menos x1 más 2x2 mayor o igual que 2, y nuestras variables no negativas. La última tabla que tenemos de esta es esta de aquí. Tenemos que el óptimo se da en x igual a 0, 1, 2, con z estrellita igual a 3. Entonces, empezaremos con el cambio en el vector de costos. Y como ya habíamos dicho, aquí como afecta directamente a las variables, tenemos que hacer distinción entre si es una variable básica o si no es, o si no lo es. Entonces, el primer caso, que es el más sencillo, es ver si esta x que cambiamos es una variable no básica. Si no es una variable básica, lo que va a pasar es que tanto los coeficientes de las básicas no van a cambiar, que solo cambió un coeficiente, pero fue de las no básicas. Esta no va a cambiar. La base tampoco cambiará, porque esta base está en función de los renglones de A, bueno, de las columnas de A. Y los AJ, que son las columnas de A, tampoco cambian. En este caso solamente afectamos a un coeficiente que es de las no básicas. Entonces, esta cosa que tenemos aquí es nuestro famoso ZJ. Y recordemos que en nuestra matriz simplex siempre teníamos como esta división. Aquí teníamos el ZJ menos CJ. Aquí tenemos el CB, B a la menos 1, B gorrito. Aquí teníamos B gorrito igual a B a la menos 1B. Y aquí teníamos B a la menos 1A. Entonces, como esta parte no cambia, CB, B a la menos 1, B gorrito. Como esta parte no cambia, entonces todas estas también no van a cambiar. Bueno, esta ZJ es la que no va a cambiar. Entonces podemos actualizar nuestra tabla solamente en la columna XK, que es la que va a cambiar. De esta forma, vamos a cambiar el valor que teníamos ahí, que en este caso era este, lo vamos a cambiar por esta cosa, que es el Z'. Y lo único que hacemos es notar esta diferencia. Sumamos y restamos el ZK que teníamos antes. Este valor ya lo conocemos. Y este nuevo valor, pues es la diferencia entre el anterior y el nuevo valor. Y pues una vez que sustituimos este valor, podemos seguir con el criterio del método simplex para saber si entra o no a la base. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Recordemos que nuestro problema era minimizar x1 más 3x2. Entonces, si cambiamos ese 1 por un 7, entonces, como x1 no está en la base, entonces bien podemos hacer solo el cambio aquí, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo, es el nuevo valor que vamos a poner, es el antiguo valor más el cambio que hay ahí. Este es el antiguo valor, menos 5 medios, y le sumamos esta diferencia, que es el valor anterior, 1, menos el valor actual, 7. Y al sumarlo, vemos que efectivamente nuestro valor cambió a 17 medios, que es 8.5. Y esta tabla sigue cumpliendo con el criterio de optimalidad y el criterio de factibilidad en el lado derecho. Esta parte del criterio de factibilidad será importante, digamos, en problemas posteriores, porque al cambiar algunas variables,
perdemos factibilidad. Entonces, lo importante aquí en análisis de sensibilidad es justo recordar, pues, prácticamente todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Bueno, desde simplex hasta aquí. Vamos a estar empleando, pues, el método simplex, dos fases, simplex revisado, dual simplex, y no sé si se me está escapando una. Penalización, pero eso es lo mismo que dos fases, así que no importa tanto. Yo me acomodo más con dos fases. Sobre todo porque lo pueden hacer en el Excel y no hay problema. Entonces, ¿qué pasa si no tuviéramos tanta suerte como aquí, que pues la tabla sigue siendo óptima? Digamos que no fuera un 7, sino un -7. Entonces, actualizamos de la misma forma, ¿no? El nuevo valor va a ser el valor anterior, digamos el primer valor. Da lo mismo si usamos el valor del inicio o el valor del ejemplo 1.1. Técnicamente debería de dar lo mismo. Entonces, el anterior valor, que era -5 medios, y este nuevo valor es el valor inicial menos el valor actual, que era -7. Menos por menos se vuelve más, y les tenemos que sumar un 8. Al hacer eso, tenemos que ese nuevo valor que teníamos ahí se convierte ahora en 11 medios. Como este 11 medios es mayor que 0, aquí rompe con nuestro criterio de optimalidad. Por lo tanto, x1 es candidato a entrar a la base. Hacemos cociente mínimo, nos damos cuenta que aquí hay un negativo. Y pues no nos queda más que sacar a x3. Entonces hacemos la iteración que ya sabemos hacer. Vemos que ahora tenemos otro más. Esta nueva tabla no cumple con criterio de optimalidad. Sabemos que tiene que entrar S1, pero como no podemos hacer cociente mínimo, entonces decimos que nuestro problema es no acotado. Y ya, son cosas que ya sabíamos hacer. Lo único nuevo que vinimos en este caso es actualizar este valor. En este caso fueron 11 medios. En el caso anterior, menos 17 medios. Y pues no hay mucho que hablar sobre este primer caso, ¿no? Solamente tenemos que actualizar este valor que ya teníamos aquí. De esta forma, el valor anterior más la diferencia que hay entre el valor anterior y el nuevo valor. Después, aquí ya en el caso cuando afectamos directamente a una variable no básica, es un caso, digamos, un poco difícil, porque ahora sí ya afecta directamente tanto al CB. Bueno, sí, afecta a CB, pero este CB, como todas nuestras columnas están a base de este ZJ, y este ZJ está en función de este CB, que permanece fijo, pero al cambiar un coeficiente, pues este cambia, entonces todas nuestras columnas van a cambiar. ¿Sí? En el ejercicio anterior, bueno, en el ejemplo anterior, teníamos que solamente va a cambiar la variable afectada, x1. En este nuevo caso, va a ser al revés. Vamos a cambiar todo el renglón de z menos el que cambiamos. Sí, aquí hay una explicación un poco técnica de lo que se hace, que es cambiar el nuevo coeficiente. Lo actualizamos de esta forma, excepto en el correspondiente XK que se supone debe permanecer. Entonces,
Aquí, bueno, regresémonos al ejercicio, al planteamiento del problema. Teníamos que x2 tiene un 3 y ese 3 vamos a cambiarlo por un 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, encontrar esa diferencia. Pero tengan cuidado, en el anterior, esta diferencia estaba al revés. En el caso 1, ahí. En el caso 1, creo que le llamé caso A. En el caso A, lo que estamos haciendo es justo el CK menos el CK'. Y en el caso B, lo que hacemos es CK' menos CK. Entonces tengan cuidado con esta parte. Es un punto importante porque ahí se define como una gran diferencia entre llegar a un valor bien o no. ¿Sí? Teníamos en la última tabla este vector. ¿Sí? Recuerden que vamos a actualizar la tabla de esta forma. Aquí tenemos. Entonces, x2 va a ser cambiada de un 3 a un 5. Eso quiere decir que cambiamos en 2 unidades hacia arriba. Entonces, como aquí está x2, todo este renglón lo vamos a multiplicar por esa diferencia y se lo vamos a sumar al renglón de z. Excepto para x2. x2 siempre va a permanecer en 0. ¿Sí? Entonces, justo aquí, ¿dónde está? Sí, aquí vemos ese 2 es este 2 que está aquí. La diferencia lo multiplicamos por el renglón de x2, que es menos un medio. De hecho, aquí tenía el mismo renglón, que es menos un medio. 0 en donde está x2, porque es la variable que vamos a cambiar. Y todos los demás permanecen igual. Entonces, al multiplicar esto, pues nos queda este vector. Y este vector es el que vamos a sumar al renglón de z. También tenemos que actualizar el lado derecho de la misma forma. Bueno, el valor de z. El valor de z aumenta en... No sé si se los puse, creo que no. El renglón de z... No. Bueno, pero para actualizar el valor de z es justamente... Miren, aquí sí se los puse en el ejemplo. Para actualizar el valor de z es multiplicar esa diferencia que teníamos aquí, el t2, por lo que había en el coeficiente, bueno, en el lado derecho, en el renglón de x2. Entonces en x2 había un 1, este 1 es este 1 que está aquí, y este 2 es este 2 de aquí, y este 2 de aquí es lo que le vamos a sumar al renglón de z para poder tener nuestra tabla actualizada. Entonces, justamente lo que hacemos es multiplicar por 2 todo el renglón, se lo sumamos a z y a x2 permanece en 0, ¿sí? Porque es el que cambió. Entonces, este es como un caso medio extraño, pero es así como funciona. Así que quisiera saber si tienen dudas sobre este segundo caso. ¿Puedes repetir lo último? Me perdí. O sea, sí entendí que tenemos que multiplicarlo y lo que yo no entendí es como, o sea, no, yo no entendí lo último, lo de para ponerlo ahora sí en el renglón que debería de ir, en el de Z. O sea, Ok, en el renglón de z, vamos hasta acá arriba. Tienes esta tabla. Parece que tengo un cortador. Sí.
tienes esta tabla y para actualizarla, ahí ya me fui. Lo que vas a hacer es, una vez que ya tienes esta tabla, la vas a actualizar por, bueno, sumándole 2 veces, bueno, la diferencia que hay por todo el renglón. En este caso, la diferencia es 2. Entonces, vamos a sumarle al renglón de Z 2 veces este renglón. Entonces, este Z, digamos, conseguiremos una tabla actualizada de la siguiente forma. En Z vamos a poner 2 veces lo que hay en el renglón 2, que es el renglón de X2. Este es el renglón 2, este va a ser el renglón 1 y este va a ser Z. Más lo que había en Z. Digamos, este es un Z'. Entonces, para actualizarlo, primero multiplicamos por 2 este renglón. Entonces, este es menos 1, este va a ser 2, este va a ser 0, este va a ser 0, y este va a ser menos 1, y este va a ser 2. Ya, multiplicamos por 2. Y ahora lo sumamos al renglón de Z. Bueno, al sumarla, no se ve tan bien. Bueno, vamos a hacerlo un ladito. Al sumar lo que nos queda, pues menos 2.5 menos 1, menos 3 medios, menos 3.5. Ahora ignoremos ahorita a x2, x3. 0 más 0, 0. S1, 0 más 0, 0. S2, menos 1.5 menos 1, menos 2.5. 3 más 2, 5. Entonces, así se actualiza, pero lo que no se actualiza es x2. En x2, en lugar de poner este 2, que sería la suma del 0 más el 2, lo dejaremos en 0. ¿Sí? Justo aquí yo les ponía este ejemplo y les ponía que es este renglón que tenemos aquí, bueno, este vector, es justamente el vector de aquí, pero con la diferencia en que la entrada de x2 es un 0. O sea, x2 no se va a actualizar, se va a quedar en ceros. Él siempre se va a quedar en 0. Lo que vamos a actualizar es ahora todas las demás variables. Y se actualizan de esta forma, sumándole la diferencia multiplicada por este vector. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, ya, ahora sí ya le entendí. Ok. Este es uno de los casos, pues, un poco complicados, porque justo, digamos que es como una iteración más del método simplex, querer sumar este renglón al vector z, pero lo que luego hacen es también actualizar el valor de x2. Digamos, aquí cometen este error de, en vez de dejar el 0, poner un 2, y eso ya está mal. Deben de dejarle el valor de 0. Justo lo que platicábamos aquí, ¿no? Ah, no, aquí es sobre las XK. Pero otra cosa importante, en el caso A, solo se actualiza XK. Y en el caso B, no se actualiza XK. ¿Sí? Esta es como la diferencia entre el caso A y el caso B. Aquí solamente vas a actualizar uno, justo el que estás cambiando. Y aquí vas a actualizar todos menos el que estás cambiando. ¿Sí? Igual, si se llegan a atorar en alguno de estos, o si no llegan a entender bien las cosas que vengo explicando aquí, pues me mandan mensaje y vamos viendo cuáles son sus dudas así puntuales, para que no se vayan quedando y les vaya bien en este último examen. Sí, aquí les
narro un poco sobre cómo actualizar cada tabla. Después nos encontramos con el caso 2, que es cambiar el vector del lado derecho. Entonces, cuando cambias el vector del lado derecho, pues nos regresábamos aquí y decíamos, claro, lo único que cambia en el lado derecho, pues estas se quedan iguales. Esta no es afectada. Las que son afectadas son este de aquí, porque es justo, aquí está B, el lado derecho que vamos a cambiar, y nuestro valor de Z, porque también depende de esta B que estamos actualizando. Entonces, estas permanecerán igual, y lo que ahora vamos a ver es cómo actualizamos este lado de aquí. Entonces, justo cuando hacemos ese cambio, lo que vamos a hacer pues es actualizar este b a la menos 1b por b a la menos 1b prima. No hay como muchas cosas que decir. Y vamos a actualizar el... Ahí. Vamos a actualizar el valor objetivo, el valor óptimo, por esta cosa, cb, b a la menos 1, b prima. Entonces, lo único que se hace cuando cambiamos el lado derecho, pues es en lugar de poner b, pues ponemos b prima. La cuestión es que lo que puede pasar es que perdamos esta factibilidad, porque si bien es cierto que solamente vamos a cambiar de b por b prima, sabemos que b a la menos 1, b, estos ya son mayores o iguales que 0. Cumplen este criterio de factibilidad. Lo que no sabemos es cómo se comporta b a la menos 1, b prima. No podemos asegurar que sean mayores o iguales que 0. Si llega a pasar, pues ya acabamos. De por sí nuestra tabla cumplía con el criterio de optimalidad. Si cumple con esto, cumple con el criterio de factibilidad y hemos acabado. En caso de que no lo cumpla, tenemos un método que justo lo que ocupa es tener un punto óptimo, aunque una solución no factible, y el método nos asegura, bueno, nos guía a un punto factible. Y este método es el método dual simplex. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos. Creo que nada más uno, porque como ya les dije, si cumple con esto, pues ya acabamos. Sigue siendo óptimo. Solamente hay que concluir cuál es el nuevo valor y cuál es el valor óptimo. Pero pues no hay mucho problema. Entonces, en el lado derecho teníamos el vector 3,2 y lo vamos a cambiar por el vector 5,3. Ya sé qué hacer para subirme hasta arriba de un instante. Abrirlo nuevamente. Entonces, aquí está. Teníamos el valor 3,2 y lo vamos a actualizar por el valor 5,3. Entonces, justo, una de las preocupaciones que tenemos es pues la obtención de este b a la menos 1, porque es necesario para hacer los cálculos. Y pues CB pues no es tan difícil de obtener, solo es el coeficiente de las básicas. Vemos quiénes están en la base, anotamos su coeficiente en ese orden y pues ya, no hay problema. Entonces, aquí CB pues es el coeficiente de x3, el coeficiente de x2. Entonces el coeficiente de x3 es 0 y el coeficiente de x2 es 3. Entonces para este caso, nuestro CB es el 0,3. Ahora, para obtener b a la menos 1, nos tenemos que fijar en dos cosas.
Primero, ¿en qué tabla inicial? Bueno, en los valores de las variables de holgura. Porque, digamos, aquí nuestras variables son siempre mayor o igual que un valor. Son del tipo mayor o igual. Entonces, al hacer nuestro problema en su método, en su forma estándar, aparte de los coeficientes que ya tenemos, tendremos el menos S1 y menos S2. Esto igualado al 3,2. ¿Sí? Entonces, al poner nuestra matriz A, pues nuestra matriz A son los coeficientes que ya sabíamos, pero aquí tenemos el menos 1, 0, 0, menos 1. Y lo que tenemos aquí en la tabla final es justo b a la menos 1 por esta matriz que es menos 1, 0, 0, menos 1. Entonces, usualmente, cuando son del tipo menor o igual, pues esta matriz vendría siendo la matriz inversa, b a la menos 1. Pero como en esta ocasión tenemos valores del tipo mayor o igual, entonces lo que tenemos es esta, que es... Ay, no me acuerdo de los coeficientes. Menos 1, 1 medio, 0 y menos 1 medio. Entonces, esto es menos 1, 1 medio, 0, menos 1 medio. ¿Sí? Lo recomendable para encontrar b a la menos 1 lo más rápido posible es justo fijarnos en las variables de holgura, porque son las que más se parecen a la identidad. Y usualmente, no, según yo, casi siempre, esa misma matriz es su matriz inversa. Entonces, sin importar si tenemos la matriz menos 1, 0, 0, 1 o 1, 0, 0, menos 1, la matriz, la menos identidad o la identidad, hay todas ellas, al multiplicarse por sí mismas, nos darán la identidad. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es identificar qué matriz nos dan las variables de holgura y lo multiplicamos por la matriz que tengamos en la última tabla. Entonces, lo que hacemos es justo elevar al cuadrado y lo único que nos dice es, pues, multiplica de este lado por esta misma matriz y ya esta es la identidad. Entonces, esta multiplicación bien será b a la menos 1. ¿Sí? Y lo mismo pasa con variables 3×3, 4×4, pero siempre y cuando sean como una variante de la identidad. O sea, si una de los renglones, bueno, uno de los unos, tiene un menos por ahí metido. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Dudas con esta parte de obtener matrices inversas? O ya podrían sacar b a la menos 1 de cualquier tabla. Aunque sea por char. O sea que básicamente, si es una variante de la matriz identidad, entonces yo nada más la multiplico por la de variables de holgura y me daría b a la menos 1. Ajá. Ok, entonces sí entendí. Sí, justo. Tienes, esto es lo que encuentras en la última matriz. Este es lo que encuentras en la primera matriz. Bueno, sí, en la primera matriz, que son las de tus variables de holgura. Y al multiplicarlos siempre por la derecha, sí, por la derecha, ya puedes encontrar a b a la menos 1. ¿Sí? Así que una vez que ya sabemos, una vez que ya sabemos cómo encontrar b a la menos 1, aquí justo les planteaba esa misma cuestión. En la matriz que tenemos, pues tenemos, bueno, la matriz
asociada a las variables de holgura es esta de aquí, pero esta matriz también cumple con ser su misma inversa. Entonces, en la última tabla lo que encontramos es esta, pero esta matriz es, bueno, por la construcción de la tabla simplex, es b a la menos 1c. Entonces, solamente multiplicamos por c a la menos 1, que es justamente esa misma matriz, y ya obtenemos nuestro b a la menos 1. Una vez que obtenemos b a la menos 1, lo que hacemos, pues, es multiplicarlo por b', y eso es lo que va a ir en el lado derecho. Si esto cumple con ser mayor o igual que 0 en todas sus entradas, entonces nuestro problema sigue siendo óptimo y lo único que tenemos que hacer es actualizar el valor de las x. x1 vale 0, x2 que está en el último renglón vale 3 medios y x3 que es el primer renglón vale 7 medios. Entonces aquí está el nuevo valor, actualizamos z de la misma forma, el 0,3, el cb, por b a la menos 1 b', que es justo el que acabamos de sacar, y eso es 9 medios y ya tenemos nuestro problema. Entonces, este es un problema en donde todo el mundo es feliz, pero la cuestión ahora es qué pasa si no se cumple con este criterio, el criterio de factibilidad. Pues veamos otro ejemplo. Si en vez del 3,2 ponemos el 2,6, entonces lo mismo. Primero tenemos que sacar a b a la menos 1. De aquí hacia abajo creo que lo primero que tenemos que obtener es b a la menos 1. Entonces, una vez que obtenemos b a la menos 1, pues multiplicamos por el b' que ya teníamos. Entonces, b a la menos 1 por b' nos da este vectorcito, pero este vectorcito que tenemos justo tiene una variable que es negativa. Y el CB se actualiza de la misma forma, ¿no? Tenemos que bajar este vector, lo multiplicamos por el coeficiente de las básicas y eso nos va a dar el valor de Z. Entonces, actualizamos nuestra tabla de la siguiente forma. Todo lo que había bajo las variables se queda igual y lo único que vamos a actualizar es el lado derecho. En la parte de los renglones de las básicas, pues ponemos este valor, bueno, este vector, y en el renglón de Z, pues ponemos el valor de Z. Entonces es 9 menos 1, 3. Y hasta aquí la hemos actualizado. Pero justo lo que habíamos dicho es que este menos 1, pues no cumple con el criterio de factibilidad. Pedíamos que todas nuestras variables sean no negativas. Y este es un negativo. No nos gusta. Entonces lo que vamos a hacer es justamente ocupar dual simplex, ya que ya sabemos que esta tabla es óptima, bueno, cumple con el criterio de optimalidad esta tabla, por ser un problema a minimizar. Entonces, aquí no hay problemas. Podemos ocupar el método dual simplex. Esta variable es la que sale, x3. Hacemos cociente mínimo entre el z y la variable que sale. Los negativos los descartamos y nos quedamos con el positivo más pequeño. Entonces aquí teníamos dual simplex, hacíamos el cociente entre z y x3, esta cosa es negativo, este es descartado, las variables que están en la base no las tomamos en cuenta, este de aquí es 0 y este de aquí es negativo, lo descartamos. Este es un 0, este sí cumple con la parte mínima, entonces S1 va a ser quien entre a la base, X3 va a ser quien salga de la base, y al hacer, pues, básicamente solo un cambio de signo, recuperamos factibilidad y cumplimos con el criterio de optimalidad. Ouch.
Ah, bueno, no importa. Bien. Sí, eso creo. Ah, ah, bueno, entonces, como ya cumplimos con optimalidad y factibilidad, entonces esta tabla ya es óptima y nos y actualizamos nuestro valor de z, que es 0, x2 sigue siendo 3, pero x3 cambió a 0. Y ahora nuestro valor óptimo es 9. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos ocupado este simplex, bueno, el simplex normalito y dual simplex. Conforme vayamos recorriendo hacia abajo, vamos a irnos encontrando con los demás métodos. Por eso era necesario que se los aprendieran bien. Y pues veamos el tercer caso antes de que se nos acabe el tiempo. El cambio en la matriz de restricciones. Bueno, lo mismo, podemos cambiar tanto un valor como toda una columna. En este caso, pues lo pusimos a función de una columna, la columna AI, que si bien te cambian solo un valor, todos los valores, bueno, un valor de esta columna, pues repites la columna y solo le cambias ese valor. Y aplicas esta cuestión que vemos aquí. Como vamos a cambiar toda una columna de la matriz A, entonces tenemos que hacer la distinción entre si esa columna está relacionada con la variable xy, bueno, con una variable básica, o está relacionada con una variable no básica. Los ejemplos más sencillos es justo el caso cuando no es básica, y el más complicado, pues cuando es una básica. Entonces, nos regresaremos aquí. Vamos a poner otra tablita. Y justo aquí teníamos b a la menos 1a y b a la menos 1b, cb, b a la menos 1b gorrito. Bueno, este es b gorrito. Ah, no, este es cb a la menos 1b. Y este es zj menos cj. Entonces, aquí lo único que va a cambiar es la matriz A, que será esta de aquí. Entonces, solamente vamos a actualizar esta parte de aquí y todo lo demás va a permanecer igual. Entonces, si tenemos que es una variable no básica, justo hay otra cuestión. Recordarán que la matriz básica es una submatriz, no sé cómo poner submatriz, pero vamos a ponerle como cosas de conjuntos. Es una submatriz de A. Entonces, si cambio una variable aquí, bien puede ser que la afecte o no. Si la afecta, entonces tenemos que cambiar este de aquí, ZJ, recuerden que también está en función de CJ, vamos a tener que cambiar básicamente actualizar toda la matriz, bueno, toda la tabla. Si no la afecta, solamente actualizamos esta de aquí. Aunque, pues, bueno, es un caso medio extraño. Así que, primero, notemos que si cambiamos una variable no básica, b a la menos 1 no va a cambiar. Y cb, pues, tampoco va a cambiar. Entonces, haremos aquí uso de simplex de simplex revisado para poder actualizar la columna que teníamos. En simplex revisado se acordarán que siempre
después de que, ahí está, no es. Después de que teníamos una variable, aquí teníamos b a la menos 1, aquí teníamos b, bueno, b a la menos 1b, aquí teníamos otra vez cb, b a la menos 1b, aquí quién sabe qué teníamos, y después teníamos que llenar una columna. Esta columna se llenaba respecto a pues ciertas cosas. La parte que había aquí se llenaba con con b a la menos 1 a j, y esta parte de aquí se llenaba con el zj menos cj. Entonces haremos uso de esta cuestión que ya sabíamos de simplex revisado para actualizar. Actualizaremos esta columna de la matriz, la columna de xk de la forma b a la menos 1 a i' y su valor en el renglón de z como zi' menos ci, y zi' pues es cb, b a la menos 1 a i', porque el que cambiamos es ai, menos ci. Entonces vamos a ver. Siguiente ejemplo. Pasamos de tener el vector 1, 1 menos 1 a tener el vector 1, 1. Entonces, otra vez, tenemos que obtener b a la menos 1. Este se supondría que ya sabemos cómo obtenerlo. Entonces, b a la menos 1, b a la menos 1 a 1', pues es esta multiplicación y nos da este vector. Después, z1' menos c1 es multiplicar el vector de las básicas por este que obtuvimos y restarle el coeficiente de c1, que en este caso era 1, porque estábamos aquí, ¿no? Aquí. Entonces, una vez que hacemos esta multiplicación, tenemos que actualizar la columna de x1 con el valor 1/2 en todas las entradas. Entonces, pasamos de tener esta matriz, bueno, esta tabla, a cambiar esta, sí, el de x1 por puros 1/2, 1/2 y 1/2. Y pues ahí queda así. La misma tabla, solo que en x1, en el renglón de z es 1/2 y el vector que va en a es 1/2 y 1/2. Entonces, ya, bien. Ahora, notamos que esta tabla no cumple con el criterio de optimalidad. Este x1 se volvió positivo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir con el proceso simplex. Entonces, este x1 entra a la base, hacemos cociente mínimo y decidimos que x2 sale de la base. Pivoteamos y obtenemos una nueva tabla. Actualizamos el valor de x estrellita y nuestro valor de z estrellita, que en este caso será 2. En este no hay tanto problema. El problema ahora vendrá con cuando cambiamos nuestra variable básica. Bueno, para este ejemplo vamos a hacer, digamos, lo mismo que en el caso anterior. Vamos a hacer simplex revisado, pero ahora hay como una pequeña cuestión. Miren, nos saltaremos la teoría, vendremos directo al ejercicio, entonces cambiamos el vector 1, 0, que es de A3, por el 2, 1, que va a ser nuestro nuevo valor. Entonces, obtenemos b a la menos 1, este ya sabíamos cómo. Multiplicábamos b a la menos 1 por nuestra nueva columna de A. Obtenemos 3 medios, 1/2. Actualizamos su valor de z. Entonces, el cb, el vector que habíamos tenido, menos el coeficiente que tenía asociado. Bueno, que tiene en la función objetivo. En este caso es 0. Entonces, al multiplicar esto, nos queda 3 medios.
Actualizamos nuestra tabla que ya teníamos. Cambiamos esto solamente en el renglón de X3, que es el que va a cambiar. Vamos a poner 3 medios, 3 medios y un medio. Entonces, la misma tabla, solo que ahora un medio, 3 medios y un medio. Chin. Bueno, no importa. Aquí me equivoqué. Aquí debería de ser 1 y un medio. Entonces, como X3 está en la base, lo que tenemos que hacer ahora es justo que cumpla lo que tiene que cumplir un vector que está en la base. Es decir, que en la entrada de la intersección entre su renglón y su columna haya un 1 y en todas las demás haya ceros. Entonces, este punto que está en azul lo vamos a pivotear sobre ese valor. A este lo convertimos en 1 y hacemos ceros tanto arriba como abajo. Bueno, aquí no lo actualicé, pero esta nueva tabla sí viene con este cambio de error. Aquí no le puse el 1 un medio, pero aquí sí. Ya es 3 medios, un medio. Entonces, pivoteábamos sobre este, lo hacíamos 1 y hacíamos 0 tanto arriba como abajo. Al terminar eso, nos queda esta tabla y revisamos los criterios. Criterio de optimalidad no se cumple, pero criterio de factibilidad sí se cumple. Bueno, entonces no hay tanto problema. Seguimos con la parte de simplex usual. Metemos a S1 a la base, sacamos a X2 y obtenemos nuestra última tabla. Entonces, actualizamos los valores. Los valores son 0, 0, 2 y el óptimo va a ser 0. Digamos que pues no hay gran diferencia con respecto a la anterior, salvo una pequeña cuestión. Nada nos garantiza que, que el valor con el que vamos a pivotear sea, bueno, lo podamos volver 1. Eso es lo que haremos en el segundo ejercicio. Imaginemos que por un instante nos dan ahora a cambiarlo por este valor, el 1, 2. Pero a la hora de multiplicarlo por b a la menos 1, pues nos da el valor 0, 1. Actualizamos z, z nos dice que es 3. Entonces, cambiamos nuestra tabla en la columna de X3 y tenemos que es 3, 0 y 1. Pero a diferencia del problema anterior, ya no podemos pivotear sobre este valor, que es el de X3 con X3, porque este valor es 0. Y cualquier valor, bueno, y el 0 no tiene un inverso multiplicativo, por lo que no podemos hacer que este valor se vuelva 1. Entonces recurriremos al método de dos fases. Vamos a crear una variable artificial que vamos a meterla a la base en el lugar de X3. Y esta variable artificial pues va a tener, como está en la base, cumple lo que tiene que cumplir una variable que está en la base. Un 1 en su entrada y ceros tanto arriba como abajo. Entonces, de alguna forma, sacamos a la fuerza X3 y la sustituimos por una variable artificial. Pero la variable artificial no es algo que nos sea de utilidad. Tenemos que sacarla o ver si podemos conseguir regresar a lo que ya teníamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues justo usamos la primera fase del método de dos fases, minimizamos W igual a la suma de las artificiales. Entonces, aquí tenemos W. Para este punto ya deberían de ser capaces de poder llenar, digamos, esta tabla sin la necesidad de estar escribiendo todas las cuentitas. Entonces, cuando empezamos la primera fase, lo que hacemos es agregar arriba el renglón de W
todas las variables van a ser 0, excepto en la de A1. En A1 va a haber un 1 y en el lado derecho 0. ¿Sí? Digamos que cuando nos encontramos en este problema donde el X3, bueno, la intersección del renglón de X3 con la columna de X3 es un 0, lo que vamos a hacer es agregar un renglón y una columna, en donde las intersecciones de este renglón y esta columna van a ser unos y todos los demás van a ser ceros. ¿Sí soy más o menos claro? Es como aquí, solamente ceros, abajo de A1 ponemos un 1 y en este 3, que es donde está A1, también pondremos un 1. Todos los demás van a ser 0 y tenemos que hacer que cumpla con lo que tiene que cumplir una variable que está en la base. Un 1 y ceros tanto arriba como abajo. Entonces, hacemos eso. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Yo tengo una duda. ¿No era Sí. en la de fase 1, no en A1 tendría que valer -1 para que ahora sí, o sea, ahí tendría que ir un -1 para que ahora sí cuando sumemos A1 al renglón de W nos dé 0? Debe ser -1. Ajá, para que cuando sumemos el renglón de A1 nos quede 0. Y ahora sí, cuando nos quede 0, pues ahora sí nos quedaría 1, un medio, me quedaría -1, y me quedaría un medio, me quedaría 0, y me quedaría el 2. O sea, siento que nada más falta ahí un -1 en A1, según yo, porque es igual a las variables artificiales y bueno, en este caso es A1, pero como lo voy a pasar del otro lado para la función objetivo, entonces es W menos A1 es igual a 0, por eso en el W es igual a 0, creo. O sea, yo siento que nada más le falta un medio, digo que le falta Sí, un sí, signo. menos. Sí, creo Ajá. que sí tienes razón. Sí, debe de ser bueno, la parte de minimizar le resta la suma de las artificiales. Uh-huh. Sí, bueno, lo que hice aquí fue restar, digamos, este, digamos que yo hacía esta parte de poner puros unos y ceros para poder acordarme de justo tener solo puros ceros y unos y no estarme peleando con que si esta variable tiene que ser menos o tiene que ser más por si estamos minimizando, maximizando, pero es la fase uno, creo que sí no hay problema. Bueno, sí, solo le falta un menos aquí, pero lo compensé haciendo, digamos, la resta al revés. Hice el renglón de A1 menos el renglón de W, ¿no? Justo lo que teníamos aquí. Z menos el renglón de W, que son la suma de las artificiales. Entonces, sí podrías ponerle aquí el -1 y ya lo sumas y te quedaría el 2 positivo. O podrías dejarle como esta parte de W, porque justamente yo lo que estaba pensando era en ponemos minimizar Z y minimizar W, pero W es la suma de las artificiales. Pues no importa mucho y aquí ya tenemos la parte de Z menos la suma de los artificiales. Bueno, está algo raro. Yo lo que quise poner es el renglón de W y para tener justo la fase 1, que es minimizar la suma de las artificiales, al sumarlo con Z, bueno, con W, bueno, ya me hice bolas. No, sí, 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 estás bien. O sea, nada más como que sí sería -1 para sí, pero no, sí, sí estás bien, sí. La cuestión aquí es si, bueno, cómo ustedes quieran usar la fase 1. La,
cuestión importante de este problema es que vamos a tener que recurrir a la fase 1 del método de dos fases para poder recuperar la factibilidad de nuestro problema. Entonces, hay que saber plantearlo bien para que tengamos aquí, bueno, para que no caigamos en errores y todo salga como debe de salir. En este caso, pues llegamos a que la suma de las artificiales, el mínimo es 0 y pues ya, ¿no? Terminamos primera fase. Aún no cumplimos con el criterio de optimalidad, pero ya tenemos el criterio de factibilidad. Entonces solo nos deshacemos tanto del renglón de W como la columna de las artificiales. Se las dejé aquí simbólicamente. Y seguimos con nuestras iteraciones. Que es el 3, 1 y menos, bueno, el 1 y 2 tercios. Bueno, cociente mínimo. Seguimos con la fase 2 y terminamos. La parte importante o la moraleja de la historia es si tenemos un 0, tenemos que agregar a fuerza sí o sí una artificial y ocupar el método de dos fases para poder resolverlo. Se puede complicar tanto como resolver nuevamente el problema. Aquí lo pueden ver. Me tomó 3 tablas la primera fase y 3 tablas la segunda fase para poder terminar. Y son las 2:15. No sé si quieran que siga con las últimas dos o los dejamos, lo revisan y pues me mandan dudas si tienen dudas. Ya sé, Pues es información. sí, es demasiada por dos, pero no, pues si quieres continuamos. Sí, No hay problema. igual se está grabando. Podemos, bueno, pueden verlo después. Entonces, aquí teníamos la cuarta, el cuarto caso, que es cuando agregamos una nueva restricción, ¿no? Entonces, agregar una nueva restricción es justo ponerle, pues, un renglón más a nuestra columna, a nuestra tabla. Entonces, ya pasamos de tener, digamos, esta tabla así, a ponerle un renglón adicional. Y este renglón, pues, no es tan fácil, no es tan difícil de actualizar. Ahí me pasé. Aquí. Entonces, si tenemos el renglón, bueno, estas cosas técnicas, no hay tanto problema. Entonces, si tenemos una nueva actividad, que vamos a llamar X4, positiva, con coeficiente de costo de C4, en este caso 2, y vector en la... Qué extraño, le puse adición de una nueva restricción y aquí es el caso de una nueva actividad. Supongamos que se añade una nueva actividad. ¿Qué le puse en la 5 entonces? Adición de una nueva actividad. Se añade una nueva restricción. Ay, mira. Bueno, están cambiadas. Bueno, vamos a añadir una nueva actividad. Ahora lo que va a pasar es que vamos pues a agregar una columna aquí adicional, pero esta columna ya sabemos cómo actualizarla, ¿no? Es como actualizar el cambio en la matriz A. Hacemos simplex revisado para obtener este vector y este valor. Entonces, supongamos que tenemos una nueva actividad, el costo es 2, la matriz que va a ingresar a la matriz A es este vector, y justo, primero tenemos que obtener B a la menos 1, ya que lo obtenemos, multiplicamos como en simplex revisado, B a la menos 1, aquí no sé por qué tienen 3, deberían de ser B4,
Eso me pasa solo por copiar y pegar, pero los valores que están aquí de este lado sí están bien. Entonces, b a la menos 1, el nuevo valor que tenemos de a4, lo ponemos ahí. El nuevo vector de x4, bueno, hacemos la multiplicación, obtenemos esto. Para obtener el valor de z4 menos c4, pues es el coeficiente de las básicas por el vector que habíamos obtenido menos el costo que nos daban al inicio, ¿no? Aquí en este caso, un 2. Entonces, al hacer esto, tenemos 3 menos 2, 1. Este 1, mire, ya lo actualizamos nuestra tabla, agregando una columna adicional, esta, la columna de x4, ya con sus valores actualizados, y vemos que no cumple con criterios de optimalidad. Entonces x4 va a entrar a la base y hacemos lo que ya sabemos hacer, usar método simplex para saber quién sale. En este caso va a salir x2, miren, aquí está, y continuamos con el método. Usualmente ya es como una o dos tablas más, usualmente no les dejan cosas tan complicadas como tener que volver a hacer todo el método simplex. Digamos que el único que sí podría causarnos ese conflicto es este anterior, que es cuando tenemos un 0 ahí en la intersección por no poder pivotear. Pero quisiera pensar que en un examen eso no se los van a poner. Tal vez en la tarea. En la tarea tal vez algunos sí salga un 0. Pero en el examen yo quisiera pensar que no, porque se alarga mucho el problema. Bueno, entonces ya pivoteamos. Y pues agregar una nueva actividad no es gran cosa. Hacemos simplex revisado, agregamos columna y seguimos con el método. Si la tabla ya era óptima, pues ya acabamos. Y si no, pues metemos a esa nueva variable a la base. Y ahora sí, la adición de una nueva restricción. Cuando agregamos una nueva restricción, tenemos de dos sopas. O la solución que tenemos la cumple o no la cumple. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que vamos a agregar esta nueva restricción a nuestra lista de restricciones que tenemos aquí. Nuestro punto óptimo que ya habíamos determinado es este, el 0, 1, 2. Y con z estrellita igual a 3. Bueno, el z estrellita no importa, no va a cambiar. Bueno, no por el momento. Entonces, sustituimos el valor. Si lo cumple, entonces pues ya acabamos. Una nueva restricción cumplió con nuestro punto, cumplió también con la nueva restricción, entonces pues el punto en el que estamos sigue siendo óptimo. Pero si no lo cumple, como es este caso, agregamos esta restricción, en este punto pues no lo cumplió. Como no lo cumple, entonces hemos perdido factibilidad. Tenemos que recuperarla por el método dual simplex. Pero para poder ver que no tenemos factibilidad, porque aquí en primera instancia vemos que se cumple con el criterio de optimalidad, se cumple con el criterio de factibilidad, pero lo que no se cumple son con estos criterios de la base, ¿no? Las variables que están en la base tienen que ser un 1 y ceros tanto arriba como abajo. Un 1 y ceros tanto arriba como abajo. Un 1 tanto arriba como abajo. Ese 3, pues, digamos que es esta variable que vamos a agregar aquí de holgura para poder meterla a la base, porque ahora recordemos que ya no tenemos dos restricciones, entonces nuestra tabla ya no será de dos cosas en la base. Ahora ya tenemos tres restricciones, entonces tenemos una tabla con pues con un renglón más, justo lo que les planteaba de este lado. Quítate, ¿no? Vamos a agregar un nuevo renglón a nuestra tabla. Entonces, primero, pues tenemos que deshacernos de estos números para que se cumplan
lo que tiene que cumplir una variable que está en la base. Primero lo hacemos con x2, este ya lo cumple, s3 ya lo cumple, pero x3 todavía no. Entonces volvemos a iterar aquí. Lo único que estamos haciendo es volver 0 a este valor. Ya lo hicimos. Y justo aquí cuando terminamos de poner ceros tanto arriba como abajo de las variables que están en la base, es cuando podemos notar que hemos perdido factibilidad. Aquí ya tenemos un -3. Entonces haremos uso del método dual simplex para poder recuperar nuestra factibilidad, porque nuestro criterio de optimalidad se sigue cumpliendo. Recuerden, es importante que para dual simplex estemos en un punto óptimo, pero no factible. Entonces ya tenemos un punto óptimo no factible, podemos aplicar dual simplex. Entonces, para el cociente mínimo, hacemos el cociente entre z y la variable que va a salir. Entonces, este entre este da 1, las variables que están en la base no cuenta, y los negativos también los descartamos. Y entonces el mínimo es 1, y este es el que puede entrar en la base. Ya, lo metemos a la base. Vemos que ya hemos cumplido con criterios de optimalidad, con el criterio de factibilidad, y pues nuestro nuevo valor ahora es 0, 8 quintos, 1 quinto, y el valor óptimo es de 6. Entonces, para adición de nueva actividad y de nuevas restricciones, no hay tanto problemas. Yo Así que, tengo una duda. sí, ¿No entraría X1 en vez de...? Es que eso no lo entendí. sí entró X1. No, aquí dice S1. Ah, me equivoqué de... Ah, es que no estoy entendiendo. Otra cosa, arribita, en esas tablitas. ¿Cómo quitaste el 2 y el 3? O sea, restándolos con los de Sí, arribita. sí, O sea, justo las, digamos que es como una de las iteraciones que hacíamos para simplex, es pues justo hacer ceros tanto arriba como abajo. Entonces vamos a decir que tenemos el renglón 1, el renglón 2 y el renglón 3. Ay, el renglón 3. Entonces, el renglón 3 lo actualizamos sumando 2 veces. Tuvimos 2 veces el renglón 3. Ah, no, 2 veces el renglón 2 menos el renglón 3. Y esto es como lo actualizamos. Entonces, cuando multiplicamos este renglón 2 por 2, ya aquí tenemos un 2 menos el renglón 3. Entonces, 2 menos 2 nos da 0. Y aquí igual. Este lo multiplicamos por 2, se vuelve menos 1, menos 1, menos 1, sería 2. Bueno, creo que lo hice al revés. Sí, es este valor, renglón 3, menos el coeficiente multiplicado por el renglón de arriba, renglón 2. Así. Y esto lo vamos a poner en el nuevo renglón 3. Y aquí para quitar este 3, pues es justamente lo mismo, el renglón 3 menos el coeficiente multiplicado por el renglón que teníamos, este renglón 1, y el resultado lo vamos a poner en el renglón 3. Entonces, con esta fórmula nos deshacemos de este 2 y tenemos el 0, y con esta otra fórmula nos deshacemos de este 3 y obtenemos el 0. Solo es volver a pivotear sobre los valores que ya teníamos. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? sí. Y entonces en la de abajo, ya en la de la solución, sería un quinto, bueno, 6 quintos, Ajá, 8 6 quintos, quintos
8 quintos y un quinto. Ah, Sí, ok. aquí me equivoqué, sí. Pero sí, justo el que entró fue X1, salió S3. Digamos que por error de dedo puse S1. Y pues ya guiándome con esta última tabla, pues ya concluí que era cero. Pero sí, debe de ser 6 quintos aquí. En Ok, este. ok, sí. No tengo dudas, creo. Sí, vale. Cuando tenga la tarea. Oye, tengo una duda de la tarea. ¿Cuál, la En, 13? ajá, en vez Sí. de en la de abajo, en lo del el algoritmo húngaro. En ese no. Todavía más. 3, 4. Creo que es el 5. No, en ese no, en el de abajo. ¿Este? No, tampoco, en el de abajo. ¿Más abajo? ¿Este? ¿O más Abajo. abajo? No, es el del 7, en el 7. En Ajá. los puntos, puedo, los puntos los veo como un cero o como un lugar donde no. Ah, claro. Digamos que son de estas cuestiones. Digamos que para el método, para el problema de asignación, teníamos, bueno, tenemos como distintas personas, las vamos a llamar X1, X2, hasta XN, y distintos trabajos. El trabajo Y1, Y2 y YN. M si quieres. No, al inicio es N. Entonces, mismas personas, mismos trabajos, y aquí tenemos los distintos costos. Costo 1, 1, 2, 1N, y así sucesivamente, el N1 y el NN. El hecho de que haya un punto quiere decir que esta persona no puede hacer este trabajo, ¿no? Es uno de los casos especiales que tenemos, porque al inicio todos pueden hacer cualquier cosa, solo que a algunos le cuesta más tiempo que a otros. Entonces lo que queremos hacer es poder hacer todos los trabajos en el mínimo tiempo posible. Las variantes, me parece que eran 3, es pues el caso a maximizar. ¿Qué pasa si no quiero que, bueno, que estos costos no sean tiempo y quiero hacerlo en menos tiempo, sino que sea, no sé, dinero y quiero ganar mucho dinero? Entonces tenemos la variante que es a maximizar, la otra variante que es el de más restricciones, que es casi igual con el de más personas, es decir, tener distintas, una matriz pues no cuadrada. Y la última que es personas que no pueden hacer pues ciertos problemas, como este es el caso. Me parece que el truco para esta es ponerle un, un peso, bueno, usar digamos el principio de penalización y darle un peso muy grande. Entonces, como queremos minimizar ese peso muy grande que le estamos asignando, pues el mismo método nos va a decir, ¿sabes qué? No le asignes ese trabajo a esa persona porque se va a tardar mucho tiempo. Como no sabe hacerlo, pues le va a tomar, digamos, tiempo infinito para hacerlo. Sí, problema de asignación, casos especiales. Y sí, justamente en este caso, como no sabemos cómo este trabajador no puede hacer este trabajo, le asignamos un tiempo M, donde M es muy, muy grande. Y pues el mismo método lo que te va a decir es, ok, no le a X2 no le asignes este trabajo porque se va a tardar mucho. Mejor asignale otro trabajo que le cueste menos tiempo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Esa era mi duda de Entonces los aquí puntos. solamente pones M's donde M es muy, muy grande. Ok, y ya de ahí ya lo trabajo como el algoritmo normal. ¿Sí? Ya lo trabajas normal, como se supone que debe ser el húngaro. Y en los criterios pues, de minimización, pues dice
pues estas variables m, pues no van a ser afectadas. Inclusive podrías tratarla como un infinito, donde m más una constante vuelve a ser m, y m menos una constante seguirá siendo m. ¿Sí? Para que no estés cargando el m más 7 y luego lo actualizas por m menos 14 o algo así. ¿No? Ok, sí, sí, sí. Trátalo como si fuera un número infinito, como si fuera el infinito, ¿no? Pero pues pon solamente m. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Vale. Igual esas notas se las voy a subir, yo creo que en este fin de semana. Creo que aún no las construyo bien, pero sí, le subo las notas del método húngaro a más tardar el domingo en la tarde, ya para que puedan seguir haciendo su tarea y el martes pues vemos, digamos, toda esta parte del método húngaro, porque creo que será nuestra última clase el martes. Ok. Son Vale. muchos temas. Creo que no hay final, ¿no?